Ok, ya. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ¿qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien, bien. Ok, bueno, pues me platicaste que vas a tener un curso de astrología y pues me está interesante. Quisiera que nos pudieras platicar un poquito de eso, pero a lo mejor antes de entrar al tema de la astrología, pues que nos platiques un poco quién es Lalo Macías o a qué se dedica Lalo Macías. Claro, algo que me define es compartir, me apasiona compartir conocimiento que sana. Creo que compartir conocimiento, vivencias experienciales que sanan, que evolucionan, que te transforman. Es lo que realmente me hace existir, ¿no? Me siento gozo y se me pone chinita la piel al saber que hay gente que le interesa evolucionar. Sí. Bueno, pues platícanos un poco cómo entraste tú al mundo de la astrología, qué pasaba en tu vida o cómo llegaste ahí. Ok, sí, este, por ejemplo, después de las crisis profundas, más o menos de los 30, 33 años de una vida muy desbalanceada o desequilibrada, eh, cuando estaba estudiando una maestría en psicoterapia gestal muy enfocada en el cuerpo, empecé a tener un despertar muy fuerte y también una apertura, ¿no? A mucho conocimiento que yo buscaba desde que era niño y no lo encontraba. Entonces ahí empecé a estudiar varios temas, tópicos, y a vivirlos. Y uno de ellos fue la astrología. Al ¿Ok? principio la astrología, aparte de que me parecía muy compleja, era como muy enfocada en cuestiones predictivas y eso en particular nunca me llamó la atención. Eh, Más a través de muchos años de estar estudiando diferentes técnicas, empecé a darme cuenta que había una astrología un poco más nueva que estaba enfocada en la psicología, en lo que se llama astrología psicológica. ¿Ok? Y ahí es donde me empezó a llamar muchísimo la atención. Y como digo, el tema es muy complejo y muy amplio, Ujú. este, y la información, te digo, una parte es muy matemática, muy lógica, y otra parte es muy intuitiva. Es como juntar el hemisferio derecho e izquierdo para poder empezar a comprender, a leer la información que está en la carta natal. Entonces, sí, sí fue complejo, y de hecho esa parte de complejitud de diferentes temas tópicos de la astrología es lo que resumo o extraje como el sumo de lo que es importante para las personas que buscan evolucionar su existencia como tal, o sea, el alma. Entonces eso es lo que transmito en el curso. Ok. Entonces, digamos que este tipo de astrología terapéutica sería para las personas que están en un camino de decir, bueno, quiero trascender cosas, que estoy buscando un camino, soy un buscador y quiero evolucionar. ¿Sí? Sí, sí, exacto. Hiciste el viaje del héroe, saliste una tarde muy contento, muy feliz, y andas en la noche oscura. De repente ahí entre el bosque no encuentras ni la lámpara ni el cerillo. Agarras una rama, no sabes si es una rama. Ok. Entonces la astrología te ayuda a darte piso, ¿no? A encontrar eh, esa luz que necesitas en ese momento, ya cuando estás en tu viaje de autodescubrimiento en las etapas profundas, no al inicio, ¿no? En la playita, no. Cuando estás en mar abierto. Ok, ok. Entonces también sería como una brújula un poco. Sí, de hecho es una brújula. Es una brújula y es hiper mágica, ¿eh? La verdad, es información que te conecta con la armonía, cómo el universo es totalmente armónico y
sincrónico, sinérgico. Es impresionante. Ok. Bueno, de astrología, pues, bueno, al menos yo también tenía un desconocimiento, todavía tengo mucho desconocimiento, y pues mi referencia eran las revistas de chismes, ¿no? O así que estaban ahí, entonces, pero pues eso no es la astrología, entonces, como qué temas, ¿no? Porque ahí venía genérico, ¿no? Si decía Acuario, quién sabe qué, te va a pasar esta cosa, o Capricornio, y decías, pues esto no me suena a mí, ¿no? Pero ¿qué temas de verdad sí se pueden ver en esta astrología terapéutica? Sí, sí, algo súper importante y en lo que enfoco el curso Ujú, es en los temas de linaje, de la historia familiar, de tus sombras, de esa historia que buscas o que has estado buscando en la carta natal se ve. ok, La carta natal tiene varias casas, tiene 12 casas, ¿no? Que son facetas de tu vida. Unas casas son de aire, otras casas son de tierra, otras casas ujú, son de agua y otras casas son de fuego. Las casas de agua en particular, que es la casa 4, 8 y 12, es donde se guarda toda la memoria de tu historia emocional, psíquica, el linaje, cómo funciona, cómo son los comportamientos, cómo ah, obtienes tus necesidades emocionales, cómo te vives con los demás, cómo te expresas. Entonces, ahí es donde nos enfocamos, porque ahí está la información más relevante para las personas que están buscando evolucionar, sanar su linaje. ok, ok. Está interesante esto que utilice los cuatro elementos, ¿no? Ah, sí, Yo sí. creo que es la primera vez que lo escucho. Ok, ok. Por ejemplo, las otras casas, que las de tierra o las de fuego, ¿en qué se enfocan o para qué servirían? Por ejemplo, la de aire son las ideas. O sea, las personas que tienen muchos planetas en las casas de aire son personas con muchas ideas. Pueden ser innovadores, pueden ser, ¿no? Pueden hablar mucho. No necesariamente algo sustancial, ¿verdad? Pero son muy comunicativas, se les puede facilitar las ideas, los pensamientos y la comunicación. Las de tierra son personas muy prácticas, pacientes, fuertes físicamente, conectadas con la tierra y perseverantes. ¿Te acuerdas de Avatar, de los maestros tierra, Ujú, sí. que eran fuertes y am, lentos? Mm, Porque la vida biológica es lenta. O sea, para gestar un cuerpo tardas 9 meses. Para construir un árbol, pues plantas la semillita y después de muchos meses de ponerle agüita y mucho amor, pues empieza a salir la plantita. Y ya cuando tienes un super árbol, súper robusto, pues ya pasaron 40, 50 años. Así son los de tierra, o sea, son perseverantes, son personas que están trabajando con mucha disciplina, voluntad, para que surja algo muy frondoso, muy, muy estable, muy montaña, muy árbol, muy valle, así es de a ver, tira un valle, güey, pues no, no se puede, ahí está el valle. Perduran, pues. Y las de fuego, bueno, la parte de agua son tiene que ver con las emociones, es las personas que perciben, o sea, el agua percibe, es sensorial, se conecta y es el mundo sutil, el mundo psíquico, que es donde está la forma más profunda de la existencia de la humanidad. Es donde tú realmente puedes modificar cómo es tu realidad. De hecho, ahí es donde hay que ir para poder modificar tu realidad, al mundo psíquico que es el agua. Y tiene que ver con el mundo de las emociones, que pues es el mundo que a mí me fascinó desde pequeño, ¿no? Y luego las de fuego son los alegres, divertidos, impulsivos. O sea, si eres de los que tuviste 10 hijos y no subiste por qué, pues muy seguramente tienes fuego ahí. Este, pero a la vez son los iniciadores, ¿no? De que arman las aventuras, son muy aventureros. ok, Sí. ok.
Bueno, pero digamos que para este curso se va a enfocar un poco más en la parte del agua, o vamos a ver como de los Vamos a cuatro ver elementos. todas, porque a final de cuentas eso es súper importantísimo. La carta natal la lees integralmente, o sea, los planetas, las casas los signos zodiacales, Ujú, y te digo, los ángulos entre cuales se interconectan los planetas, que se llaman aspectos. O sea, un planeta se puede estar conectando con un ángulo de 30 grados hacia otro planeta. Eso genera una dinámica energética en los planetas y te está dando información. Que un ejemplo es, por ejemplo, Marte. Marte, si está en la casa uno, habla de que es una persona individualista. ujú, Su capacidad empática no es lo mejor de él. Al contrario, más bien es impulsivo, iniciador y toma mucha acción sí, puede decidir qué es lo que quiere e ir por él. Pero ujú. las personas a su alrededor son irrelevantes. Él piensa en él, en su yo. Entonces ahí estás hablando del vigor, ¿no? Que es Marte. Y ahora, si ese Marte está conectado con un planeta, asumamos que es Júpiter, Ok, en una dinámica o en un aspecto armónico, digamos un trígono, que son 120 grados, eh, ese Marte se va a convertir y va a ser más benevolente, va a ser más empático, más fraternal, más amoroso. Y aparte, su vigor de esa persona se va a expandir en todos los aspectos. Depende de dónde esté Marte y Júpiter, pero en general se va a expandir. Va a ser una persona muy, muy, vigorosa en ok, cuestión de materia y pensamientos, cuerpo y sexualidad. Entonces, es así como se lee todo, pero las 12 casas tienen muchos aspectos a evaluar. Obviamente las casas en que las que nos queremos enfocar en este curso, pues la casa 4, que es la de la familia, el hogar, del linaje. ujú, La casa 8, que es la casa de la sombra, la muerte, la fusión, los recursos compartidos, que, que te comentaba, ¿no? Es donde muchos astrólogos dicen, es donde está la cárcel, es donde todos tus personajes prohibidos de ti los metiste, ¿no? Dije, no, ustedes solamente salen de vez en cuando, los saco a pasear porque qué desmadre arma. Y dice que la ok, ayahuasca o las plantas de poder abren esa cárcel, ¿no? Para platicar con tus partes ocultas. ok. Pues suena como de lo más importante, ¿no? O sea, ir a toda esa parte que está velada, que está prohibida, como dices. Exacto. Porque, bueno, no sé cómo es en realidad, pero pues generalmente ahí es donde hay más respuestas, ¿no? Pero es las partes más difíciles de ir a tocar. Sí, es donde está la información. Obviamente, al momento de empezar a leer los componentes de la carta y las interacciones entre ellos, te va a dar mucha información. Y todavía hay otra técnica que se llama la de punto de edad, que Ok, esta es una ¿qué es? astrología más reciente de los años 70, si bien Ujú, recuerdo. El astrólogo es Huber. De hecho, él y su esposa construyeron una escuela enfocada en esta nueva forma de ver la astrología, que es como un reloj, el reloj de la vida le llaman. Entonces, las ok, 12 casas te dan desde que naces hasta los 72 años y conforme vas creciendo, va avanzando como un reloj, como una ah, minutero que va ujú, avanzando, no recuerdo cómo se llaman una manecilla del manecillas, reloj. manecillas, Entonces, según el movimiento de la manecilla del reloj, según los años que vayas teniendo de vida, va haciendo aspectos o ángulos con los planetas y eso es un evento que sucedió en el mundo emocional. Sí sucedió, sí pudo haber sucedido en el mundo físico, digamos, como evento físico, pero realmente está enfocado en cómo te viviste psíquicamente, energéticamente. ok, Y eso te genera eventos, sucesos positivos, negativos, que dejan huellas que desde el inconsciente moldean.
tu comportamiento. Ok. O sea, como si hubiera cosas fuera de nuestra percepción o de nuestro mapa, ya sea emocional o físico, que nos están afectando. O sea, que puede no ser necesariamente de este momento presente, o de Sí, esta vida. sí. Inclusive es mucho más profundo y más mágico que eso, ¿no? O sea, ¿Cómo sería? nuestra parte consciente imagínate una pirámide gigantesca, ¿no? Ujú. De kilómetros y kilómetros. Tu parte consciente son como 2 centímetros en la parte de arriba de la pirámide. Y si ya eres avanzado, a lo mejor llegas a los 10 centímetros. Toda esa parte es la que conoces de ti y tú consideras que es lo único que existe de ti. Pero si te mostraran todo lo que eres, o sea, te quedarías con la boca abierta, ¿no? De darte cuenta que primero tu individualidad pues, es algo muy, muy, ah, es una visión muy coartada de lo que realmente eres y aquí en la tierra eres el linaje como tal. Esa es tu individualidad, eres una superalma. Ok, Entonces, toda esa parte vive en el mundo inconsciente y hay varias capas o profundidades en el mundo inconsciente, que es lo que te digo, entre más profundo vayas en tu viaje de autodescubrimiento, más profundo llegas a esas etapas de inconsciente. Es un esfuerzo impresionante el que hay que hacer para llegar ahí, porque hay que trascender muchos bloqueos, muchas barreras, muchos miedos, pero esa parte que está abajo, esa gigantesca pirámide, esa base tan impresionante de la pirámide, es el inconsciente, es lo que no sabes que existe de ti. Y en la carta natal te puede dar pistas. ok, Algunas muy claras, otras no muy claras, que tienes que hacer introspección. ok. Ok, digamos que Mueven tu algunas, realidad, ¿eh? Algo es súper importante, es tu inconsciente mueve tu realidad. Tu parte ¿cómo lo hace? consciente, ¿cómo lo hace? Todos tus comportamientos tienen una raíz en el inconsciente. Por ejemplo, Ok, que te guste la pizza de tomate con pepperoni, tiene una raíz psíquica, emocional en el inconsciente. ok, ok. No es ¿De nomás qué por color gusto. te gusta? Eso considera el consciente, ¿no? Yo trabajo en sistemas porque elegí una carrera en los 20. No, eso sería puro rollo mental. Realmente hay una trascendencia. Cuando la descubres dices, wow, o sea, el universo es impresionantemente mágico. La vida de cada persona es una película increíble, o sea, es fascinante, o sea, fascinante. O sea, el barquillo y la nieve, por ejemplo, un ejemplo, A ver. algo muy simplista y creo que todavía va mucho más atrás de mi historia. Por ejemplo, una de los eventos donde yo recordaba mucho un lugar donde estaba lleno de cristal, bueno, de espejos, Ujú. y yo tenía un barquillo, bueno, un plato con una ah, bola de helado de vainilla. Ujú. Entonces, esa historia o ese recuerdo me venía mucho. Entonces, supongamos que yo lo hubiera bloqueado o que no lo recordara, que estuviera en mi inconsciente, que no fue el caso en mi caso, ¿no? O sea, yo sí lo recordaba y era consciente de ese. Entonces, yo de adulto, ese evento fue un evento de mucho gozo y mucha alegría porque estaba con mi mamá. Mm. Y yo viví muy poco, digamos, el ver a mi mamá feliz y contenta y riéndose eran como momentos muy, muy, pequeños en mi vida. Ok. Y más por mi sensibilidad energética y cuando tienes una corta edad, pues tú no sabes que no eres el todo, no eres la unidad, incluyendo a tu mamá. De hecho, tu mamá te consideras parte de mamá. Entonces, como ella exista, tú para ti es muy, muy relevante. Entonces, quitando esa parte, asumamos que esa parte yo la tuviera velada, eh, ya de grande o de adulto, yo pudiera llegar a la nevería y decir, ¿qué helado quiere? Tenemos de chicle, canela con frambuesa, aguacate, chocolate, y tenemos la de vainilla, que nadie quiere, la de vainilla, por favor. O sea, inmediatamente no vas a saber por qué, pero escoges vainilla. Y si te vas al trasfondo, bueno, fue una
impresión de mucha alegría y mucho gozo que hay en tu inconsciente que te hace conectar. Entonces buscas como traer al presente ese evento o ese recuerdo. Ahora hay cosas mucho más complejas, ¿no? O sea, Ok. pero es un ejemplo simple. Ok, ok. Bueno, ahorita ya nos hablaste un poquito, mencionaste casa, los elementos y todo, pero si nos resumieras un poco como cuáles serían los componentes de la carta astral, o sea, para Sí, ponerlo así como más englobado, más los componentes son las casas, que son las facetas de tu vida. Hay 12 casas. ujú, Este, los planetas, que son los órganos, cualidades que tienes como persona, y las ujú, interacciones entre ellos, también es información muy relevante, y los signos zodiacales. ¿En qué signo zodiacal está el planeta y la casa? Y todo eso es como un libro increíblemente complejo que hay que leer, ¿no? Y esta parte es donde el curso se enfoca, ¿no? De esa información tan vasta que tiene esos componentes, es enfocarte en el proceso psíquico, energético, que te habla del linaje, de tu pasado familiar, de tu sombra, para sanarlo y evolucionar, para convertirte en una versión más evolucionada de ti, acercarte a tu autorrealización. Porque te digo, cuando tú trabajas la parte psíquica, o sea, el mundo emocional, ujú, hay magia en tu vida. Empiezas a ver mucha sincronicidad, empieza a cambiar tu cuerpo, empiezas a cambiar de relaciones, empieza a evolucionar toda tu vida. ok, ok. Bueno, ¿y cómo se lee la carta? Ya ahorita nos platicas de los componentes, pero ¿cómo se lee la carta? ¿O es lo que vamos a ver en el curso? ¿O cómo está el Es lo que asunto? vamos a ver en el curso, pero por ejemplo, uno de cómo se lee, depende del planeta en qué casa esté Ujú, y qué planeta sea, te habla de esa información y la interacción de ese planeta con otros planetas, si es armónica o desarmónica. Por ok, ejemplo, en la de Marte y Júpiter, que te decía que cuando Marte y Júpiter están en un buen aspecto, o sea, que la energía de Marte fluyen armónicamente por el ángulo de 120 grados, ahí los dos planetas generan una sinergia. Entonces, el vigor de Marte se une a la expansión de Júpiter y Júpiter expande a Marte. Entonces, tu vigor se incrementa, te vuelves más fraternal, más amoroso, más empático. eh, los dos planetas se asisten. También, por ejemplo, puedes tener un Marte cuadratura Plutón. O sea, puedes tener ahora un Marte, pero ahora tienes dije Plutón, ¿verdad? Saturno. Plutón, Pero vámonos a Saturno. ok, Saturno en un mal aspecto, en un aspecto que la energía no fluye tan fácil, que sería una cuadratura, 90 grados. Entonces ahí lo que va a pasar es que tienes un sentimiento de impotencia que te puede estar generando enojo, agresión hacia las ujú, personas que te pusieron normas, deberes y límites en tu vida. Entonces, ¿qué sucede? No sé, por ejemplo, vas a un banco. Tú tienes Marte en casa uno, eres impulsivo, intenso, el muchacho o la muchacha. Llega, por ejemplo, hoy me sucedió, había una cadena, un señor que abría el estacionamiento y lo cerraba. Entonces yo traía los audífonos y el señor quería que me quitara los audífonos. Y yo, güey, o sea, ábreme la cadena. ¿Para qué quieres hablar conmigo? Y el señor, buenas tardes, joven. Y ya, pues tuve que quitarme los audífonos. ¿A dónde ujú, se dirige? Yo, pues al banco, güey. Si tuviera Marte, yo no tengo Marte con Saturno, pero si tuviera Marte con Saturno, le podría abrir la puerta y decir, oye, güey, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me quieres abrir la cadena? O sea, estaría enojándome con cierta restricción o límite que me está poniendo. Eso te ya, diría una Marte cuadratura Saturno, ¿no? ok, Este, eh, y hay muchas interacciones, ¿no? Enfocados, digo, en la casa 4 es la familia, la interacción con tu papá, con tu mamá, lo más cercano de tu infancia, lo que ujú, más es fácil de conectarse con el inconsciente. La casa 8 es la sombra, son cuestiones muy profundas que se van
hacia muy atrás del linaje y que las estás experimentando y te están limitando o te están generando mucho desgaste de poder que puedes liberar, transformar para obtener ese poder de manera positiva. Y la casa 12 que te habla de otras dimensiones, de linajes muy antiguos, de Ujú. otras vidas o otros niveles vibratorios. Ok. Que sí es mucha información, ¿no? La que Sí, sí, puede sí, recibir ahí en todo esto. Ok. sí. Bueno, y por ejemplo, para las personas que les interesa entrar a tomar el taller, ¿qué es lo que se podrían llevar a casa, no? Porque a veces dicen, híjole, pues sí, escuché mucho, pero ¿qué me llevo a casa, no? Al final es, ¿qué me voy a llevar de carnita o cuál es mi ganancia, no? Por decir algo así. Sí, sí, primero te voy a hablar mucho de cómo funciona la psique humana, si es que no sabes cómo funciona todavía. La mayoría Ujú, de las personas que están ya interesadas en astrología psicológica y más buscando linaje, sanar sus linajes, ya tienen como cierto conocimiento de cómo funciona la psique, pero bueno, a eso me dedico, o sea, es la parte que más me enfocaría. Entonces puedes comprender muchas formas de tus comportamientos actuales ujú. y que no provienen del consciente ni de una explicación lógica. Eso se llama dorarse la píldora, pero realmente el trasfondo es más profundo y mágico, ¿no? Ok. Cuando lo comprendes. Y el segundo es que te llevas un mapa, ¿no? Una imagen oh, ahora sé que tengo una historia pendiente en un planeta en la casa 12 que me habla de una historia que esa información, lo que te comentaba anteriormente, se accesa solo a través de los sueños, o sea, de los mundos oníricos, Ujú, meditación profunda cuando estás en estados teta, a través de las plantas de poder o a través de técnicas de respiración, holotrópica o renacimiento. Esa información es ya más complejo de accesarlo, pero sabes que existe. La astrología o lo que se lee en la carta te va a dar una idea, pero para entender el detalle vas a tener que utilizar ese tipo de técnicas. ok. La Bueno, casa pues 8 es está, más psicológico, ¿no? Es como trabajo transpersonal y todo ese tipo de cosas que también te va a dar esa información. ok, ok. Entonces, de algún modo, todo se va integrando. O sea, también lo de la información que viene por la casa y como, aunque son casas de agua que dijiste, ¿no? La 8 y la 12, pero te dan información diferente. Así son diferentes niveles de profundidad. Digamos, el inconsciente más cercano es la casa 4. Es como el inconsciente que puedes accesar más fácil, por decirlo así, o que Ujú, tienes, que vives día al día. El de la casa 8 es un inconsciente más complejo. ok, Y por eso ahí se llama la sombra, ¿no? A través de conceptos de muerte, sexo. De hecho, la casa 8, por ejemplo, también habla mucho del ocultismo paranormal. ok, Pero hablando emocionalmente o psíquicamente es ujú, donde se guardan las sombras. ok, ok. Ujú. Pues ahí, Y la donde está 12, pues la casa mágica. la mágica. Sí, la multidimensional. Ok, ok. Está bien interesante. Hay una película, no la he visto, pero ya me la platicaron varias veces. Todo al mismo tiempo, algo Ah, así. así es Está, como es la realidad, ¿no? Todo al sí. mismo tiempo, pero Ok, sí. bueno, pues, suena chido, digo, yo ya estoy apuntado, pero bueno, ahí, ¿cuándo comienza el curso? ¿Cómo va a estar la onda? ¿Qué hora es? ¿Cómo va a estar la? Sí, empieza este 8 de septiembre a las 8:30 p.m., hora de Ujú, Monterrey, México. ujú, Es una hora y media, o sea, de 8:30 a 10 p.m. por Zoom. ujú, Son 9 sesiones que van a ser una cada semana, o sea, cada jueves a la misma hora, eh, para, para tomar todos los temas. El propósito es que ustedes sean capaces de leer su propia carta. Obviamente ahí haríamos muchos ejercicios prácticos con las cartas de las personas ujú. y quizá, eso no estoy enfocando el curso así, pero si comprendes, si te cae el 20 de tu carta, puedes empezar a leer las cartas de tus hijos, tu pareja.
conocidos, pero todavía de manera muy, apenas como aprendiz, ¿no? Pero la importante es la tuya, o sea, el curso está orientado a que encuentres tu historia, velada para evolucionar. Como lo del avión, ¿no? Primero me pongo, en caso de pérdida de presión, me pongo la mascarilla yo primero y luego ayudo. Sí, no puedes nunca ofrecer algo que no tienes, pero sí. Lalo, pues muy interesante, la verdad, muchas gracias por platicarnos aquí un poquito de esto. Este, y pues no sé si quieres comentarnos otra cosa, todavía para cerrar. No, pues simplemente es, toda la información que transmito y siempre he buscado en que experimentes, vivencies esa parte como velada, ¿no? De tu inconsciente, puedas entrar, descubrirla a partir de información. Digo, en otros, doy otros procesos que son terapéuticos y talleres grupales donde ahí sí vamos a la experiencia, a vivir, a salirnos de la mente y entrar al inconsciente profundo. El inconsciente profundo es increíblemente sanador. De ahí encontré, de hecho, cuando yo tenía como 35 años, tenía un sobrepeso muy grande, hipertensión, prediabetes, eh, aún que iba, según yo, a hacer ejercicio todos los días, ¿no? Venía de procesos emocionales muy caóticos. Cuando entro a, a las terapias grupales de la maestría, que obviamente yo quería huir, algo en mí muy poderoso me ayudó a no huir. Pero bueno, una terapia de 10 minutos grupal, bajé 30 kilos, ¿no? Al año me había transformado emocionalmente. Muchos de mis miedos, una adicción muy grande al azúcar y a la comida se removió totalmente en mí y una adicción muy autodestructiva del alcohol desapareció totalmente de mí. Y muchas cualidades que hay en mí volvieron a aparecer, ¿no? Y fue gracias a procesos grupales orientados a conectar con tu mundo psíquico, con las emociones. Para mí es como ir a comer, ¿no? O sea, todas las mañanas te levantas, te bañas, comes, duermes. También debería haber procesos de sentir. En mi caso, pues soy muy orientado a sentir, ¿no? Pero también soy muy orientado como de repente a olvidar eso y tengo que reconectarme con eso de manera consciente y te da una salud impresionante, ¿no? El sentir. Pero bueno, Ya, pues sí, el sentir, ¿no? Que a veces nos olvidamos más de eso por estar en la loca de el la cabeza. rollo loco, sí, Ok, sí. bueno, Lalo, muchas gracias Dale, buenas platicarnos de esto. noches. Hasta luego. Saludos.